Hoy continúan las propuestas, la votación de esas propuestas. ¿Qué valoración hace de este debate? Hombre, no me sorprende tal y como se ha ido desarrollando, ¿no? Y evolucionando el debate. Esperamos el primer día que el presidente, bueno, pues ofreciera una panorama de la situación de Canarias inmejorable y que fue en definitiva lo que hizo, ¿no? Pues no asumió prácticamente ninguna autocrítica de la situación que vive Canarias y en ese sentido no nos sorprendió, ¿no? Nosotros lo que hemos intentado hacer es, bueno, pues aprovechar este debate lógicamente para intentar trasladar lo que nosotros creemos que es la realidad auténtica de Canarias, ¿no? De que todo va bien, que es verdad que crecemos económicamente. Canarias de hace ya más de 5 años y lo que hemos denunciado que no se está aprovechando la situación actual de crecimiento económico, de incremento de los ingresos públicos que son históricos, para bueno, pues afrontar dos problemas estructurales que tiene Canarias, que uno es la pobreza, la desigualdad, y el otro es la productividad, que es el que está limitando el que la pobreza no disminuya en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y que se han perdido 3 años a la hora de no tomar ninguna medida. Sí, crear grupos de trabajo, comisiones, se han creado, pero que al final eso lo que hace es evitar que el gobierno gane tiempo, pero lo pierda Canarias porque no se toma ninguna medida, ¿no? Ya se ha incorporado también Mayer Trujillo. Hola Mayer, buenos días. Buenos días, Eva. Buenos días, Sebastián Franquis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Ya el último día del debate y bueno, en el impulso final, hoy es el día de las resoluciones, de que cada grupo político pues presenta a la Cámara las propuestas de cómo ve Canarias y las alternativas a los problemas que se plantean. Lo fundamental de hoy es de lo que se aprueba hoy que acaba en el presupuesto, porque bueno, están muy bien los debates y los controles, pero lógicamente los acuerdos surgen en las reuniones de los consejos Claro. de gobierno ¿Y de esas y en las propuestas, plataformas de contratación. y de esas propuestas que destacaría, de las que presenta el PSOE? Nosotros fundamentalmente hay una parte social y económica que la coordinamos con la parte fiscal, ¿no? Creemos que hay que aprovechar el momento de crecimiento económico de Canarias y para eso el gobierno tiene su parte de responsabilidad, que es la política fiscal, y no hemos criticado el otro día esa parte, ¿no? Cuando Canarias ha dejado de ingresar en estos 3 años 140 millones de euros, precisamente porque eliminó el impuesto de sucesiones a las rentas más importantes de Canarias, a 6.600 personas en Canarias, 140 millones de euros, y luego la contradicción de que 2 años después se esté pidiendo pues 20 millones para invertir en desarrollo, otros tantos para el sector público, y creemos que esa política lo que hace es perjudicar precisamente a Canarias, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando es recuperar ese impuesto, implantar las estancias turísticas, el impuesto que hemos presentado varias veces en el Parlamento de Canarias, porque está todo el mundo de acuerdo en que ese impuesto se tiene que plantear, se tiene que implantar, existe en todos los destinos turísticos del mundo, menos en Canarias. Y en Canarias está todo el mundo de acuerdo. Hasta el propio turista que nos visita está de acuerdo, porque lo hace y lo paga en otro sitio. El que no está de acuerdo es el gobierno de Canarias, es los empresarios. Pero, lógicamente, el mejor instrumento que tiene el gobierno de Canarias para redistribuir la riqueza, para que se destine, lógicamente, al conjunto de la sociedad. Hablamos de mejorar los destinos turísticos, hablamos, lógicamente, de mejorar los servicios esenciales, la movilidad, las infraestructuras que se tienen que producir en nuestra comunidad, porque ya estamos viendo que los turistas no se centran en una zona concreta de cada isla, ya visitan por el conjunto de Canarias porque ya es una zona turística del conjunto de Canarias, ¿no? Y están utilizando recursos de los propios ciudadanos residentes en Canarias. Bueno, estamos planteando que la única fórmula de intentar conseguir más ingresos, porque lo tienen otras comunidades, es a través de la implantación de este impuesto, que el gobierno ha estado de acuerdo en el debate y plantearlo de que hay que plantear esa alternativa. Bueno, lo dijeron, también hay que decir todo, cuando se produjeron las manifestaciones en Canarias, ¿no? Previa a estas manifestaciones anunciaron que iban a estudiar la implantación de ese impuesto. Pero si comparamos a Canarias como una ciudad, como una comunidad turística, la comparamos con cualquier comunidad internacional, bueno, en el caso de España con Baleares, pero en el conjunto de la Unión Europea, no hay ninguna comunidad turística europea ni del mundo que su nivel de pobreza esté por encima del nivel nacional. Están todos por debajo. Su nivel de pobreza o desigualdad y el nivel de empleo o de paro, mejor dicho. Canarias no cumple eso. Canarias está por encima de la media nacional en pobreza y está por encima en desempleo. Y es inexplicable. Bueno, lo comparamos con Baleares, la más cercana, y se demuestran los datos, ¿no? Por tanto, hay un problema serio de productividad que está estancada hace 30 años la productividad en Canarias, y eso lógicamente lo que consigue finalmente es que hayan bajos salarios,
la pobreza no se produce una bajada en el ritmo del crecimiento de la economía, porque si no se plantea en estos momentos que crece la economía como está creciendo, que son, insisto, ingresos históricos en turística, en turismo, en número de turistas, en ingresos empresariales, en beneficios empresariales y en ingresos públicos. Es que está, bueno, 2.500 millones más de ingresos en los últimos años. O sea, es que yo recuerdo, lo decía el otro día en el Parlamento, cuando nos criticaba el anterior gobierno, el señor Domínguez, de que nos estábamos forrando a costa del ciudadano por elegir, es que se están ingresando el 18% más. Bueno, y además con una promesa de bajar a elegir, como se comprometió este gobierno, sabiendo que eso tenía serias dificultades, sabiendo que estaban mintiendo a la gente. Lo sabía. Ahora tiene la excusa de la regla de gasto, pero lo sabían, porque la regla de gasto sabía todo el mundo en este país y en Europa que se iba a volver a aplicar, ¿no? Entonces, es la enorme. Si no se aprovechan estos años de crecimiento económico, cuando vengan los malos momentos, porque vendrán, desgraciadamente, será imposible afrontarlo, ¿no? Y por eso insistimos que se están perdiendo momentos muy importantes para situar a Canarias, para que ese crecimiento que se está produciendo, insisto, en los últimos 5 años, se vean distribuidos en la sociedad canaria. Ustedes van a presentar esas 46, creo que son propuestas Exacto, de resolución. El que salgan adelante o no puede marcar también el tono de ahora en adelante en otra serie de encuentros. Ya el presidente ha hablado de una nueva reunión con todos los portavoces la próxima semana. Sí, bueno, nosotros, lo he insistido mucho, nosotros tenemos una trayectoria en la política canaria de estar del lado del diálogo y del entendimiento en los grandes asuntos de Canarias, ¿no? Y creo que quien mire esa trayectoria con mirada limpia, reconocerán que el Partido Socialista ha estado en los grandes asuntos con Canarias, ¿no? Lo estuvo en el Estatuto de Autonomía, en su reforma, en el REF, en los grandes cambios que se han producido en Canarias. Y lógicamente lo estaremos. Lo que no vamos a participar nunca es de un teatro político que monta el presidente del gobierno para esconder las ausencias de un gobierno que las tiene, ¿no? Ayer criticamos en este debate, ha habido 3.349 millones en 3 años que se han dejado de ejecutar en Canarias, en una comunidad que tiene los datos que tiene de desempleo, de pobreza, y eso afecta finalmente a la vida, a proyectos que se paralizan, a la vida de la gente porque no llega a esta financiación. 3.300 millones de euros, que no estamos hablando de una cantidad de una broma, o los 140 millones que se ha dejado de recaudar precisamente por eliminar, recuerdo que es la primera medida que toma el gobierno cuando llega al gobierno. Llegaron el mes de julio y en septiembre aprobaron eliminación de este impuesto, ¿no? O lo que denunciamos. Hay un problema, de los dos grandes problemas estructurales, pero hay un tercero que hoy está entrando con más dificultades en nuestra comunidad y está afectando al día a día de la vida, que es la vivienda, que también es un problema estructural. Pero esto no surge de la noche a la mañana. Esto no es consecuencia de la crisis del sector en el año 2008, es consecuencia que llevan en los últimos 40 años el nivel de crecimiento de la población de Canarias comparado con el nivel de construcción está años luz. Yo daba el ejemplo que en Canarias ha crecido la población en los últimos 40 años 700.000 personas, perdón, comparándolo con el País Vasco, que han crecido 68.000, y la construcción en el País Vasco ha sido de 115.000 viviendas, y en Canarias 55.000. Y esto no ocurre por casualidad. Hablo de vivienda pública, protegida, no ocurre por casualidad. Y decía que precisamente en esos 35 años, que es el problema estructural de la vivienda en Canarias, que no se ha construido vivienda, y que además está la productividad estancada, coincide con los años de gobierno de Coalición Canaria. Entonces, cuando el presidente habla de la herencia, hombre, lo que no puede faltar es la realidad, ¿no? Y decir que Canarias, en estos 40 años que llevamos de autonomía, pues, han gobernado 30 años, ¿no? Y son problemas, insisto, estructurales, que no es de un año para otro. Y que en todo este tiempo, yo cuando llegaba al gobierno y aprobamos el plan de vivienda en el año 2020, no había plan de vivienda pública en Canarias desde el año 2008, que fue el último plan de vivienda. Y eso no ocurre por casualidad. Claro. Si ha habido 12 años de ausencia de política de vivienda, que no se construye vivienda pública en Canarias, pues claro que tenemos ahora las consecuencias que tenemos. Entonces, bueno, esto es producto de todo lo que ha ido ocurriendo, y por eso nos preocupa que en un momento de crecimiento económico, de ingresos públicos, como se está teniendo, que para construir más vivienda estamos recurriendo a utilizar los recursos del Fondo Europeo, porque se han recurrido fundamentalmente. Pero si ahora el presidente les convoca a esa reunión y les pide... Nosotros hemos ido a todas las reuniones, y nuestra aportación a la crisis migratoria, que fue, digamos, el gran asunto de los últimos años, nuestra aportación ha sido clarísima. La diferencia que yo le digo en esas reuniones es que yo, cuando voy a esa reunión, estoy hablando en nombre del Partido Socialista, en Canarias y fuera de Canarias. Y yo quiero que el resto de los que están en la mesa hablen en la misma posición, y especialmente el Partido Popular. Porque en la inmigración conseguimos un gran desacuerdo. Y lo que consiguió en Canarias, el Partido Social lo respetó y lo aprobó en el Congreso de los Diputados y en el Gobierno de España.
cosa que no hizo el Partido Popular. Hombre, y ahora estamos hablando que lógicamente hay que cumplir la Agenda Canaria porque es un acuerdo político de legislatura entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. La dificultad que hemos tenido es la aprobación de los presupuestos, que no hay presupuesto. Y cuando no ha habido presupuesto, la alternativa ha sido plantear un Real Decreto Ley, como fue lo que se aprobó el año pasado. Habían cuestiones que no estaban en el presupuesto porque no está aprobado, que es incorporar a un Real Decreto Ley e intentar que fueran asuntos de Canarias para que no entrara en la dinámica de la política nacional que ya todos conocemos. Bueno, y se aprobó este Real Decreto. La idea es que en esta nueva fase, si no hay presupuesto, se vuelva a negociar lo mismo, que es lo que ha dicho el Gobierno de España. Ahora, lo que no se puede utilizar esa vía para abrir el abanico y decir, ahora hablamos de todo. O sea, que estarían dispuestos, Sebastián Franquis, a aprobar determinados puntos de ese decreto Canarias. Sí, que tienen que ver con esas partidas que no se aprueban en los presupuestos. Sí, pero es que lo hemos dicho en la mesa, lo que no vamos a participar es lo que ha hecho el presidente del Gobierno, es decir, un decreto de Canarias que corresponde a políticas que son de Canarias, que son competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, hago un decreto para que el Gobierno me lo pague. Pero ¿esto qué es? Pero estamos renunciando al autogobierno, a lo que dice el Estatuto de Autonomía. En asuntos además ¿cómo explicas que yo dejo de ingresar 140 millones y le pido al Gobierno de España que me pague, que me pague ahora dinero para invertir en lo que concretemos? ¿Cuál es la contradicción? Y ese punto del 60% de bonificación del IRPF que está pidiendo Casimiro Curvelo, que sea también para La Gomera y el Hierro, ¿usted cómo lo ve? Bueno, esos son temas que deberían de plantear. No lo queremos ajustar solo exclusivamente a una cuestión puntual. Si hay que hablar de la política fiscal, hablemos en su conjunto. Sí, porque a nosotros nos dijo Casimiro Curvelo en ese mismo sitio donde está usted ahora sentado, que él lo tenía eso atado con Madrid, con el Partido Socialista. Han habido lógicamente conversaciones y han habido conversaciones a nivel ministerial donde Casimiro ha planteado el asunto como lo ha planteado en Canarias, ¿no? Y lógicamente es un asunto que el Gobierno ha planteado ante determinadas cuestiones, como el caso de La Palma, y por tanto lo que nosotros creemos es que si hay que plantear seriamente el debate fiscal, hay que plantearlo con todas las consecuencias. Porque ¿Eso qué significa, Sebastián? Porque a lo mejor hay otras sitios en Canarias que ¿qué diferencia puede haber? Cuando yo miro a la gente que vive en determinados barrios de mi ciudad o de mi isla, pues viven en circunstancias económicas muy complicadas, pues afrontemos el debate en su globalidad, en la política fiscal en Canarias y lo que responde a otra administración. O sea, que usted ampliaría, digamos, esa bonificación a otras islas. Habría debate porque no solo al Hierro y La Gomera. Lo que hacemos, cómo se está utilizando esto políticamente. Porque ya sabemos cómo se utiliza, ¿no? Pero hagámoslo, si hay que plantear un debate profundo de la política fiscal en Canarias, hagámoslo con todas las consecuencias. Con lo que corresponde al Gobierno de España y con lo que corresponde al bloque de financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias. Porque cuando se plantean otras administraciones, se plantean criterios. Hablamos ahora, el criterio de población, que es el que está definido para hablar del sistema de financiación. ¿Es el criterio que queremos aplicar al Fondo de Financiación, al bloque canario de financiación en Canarias? ¿Es el fondo que queremos aplicar? ¿Exclusivamente el de población? Porque no se puede estar defendiendo una cosa porque interesa electoralmente en un ámbito y cuando le corresponde al tuyo, aquí no podemos hablar en Canarias solo de población, porque sabemos las consecuencias que tiene. Entonces no podemos estar con esa contradicción, porque eso lo que hace es, pues utilizar el momento político en el que se encuentra, en el que estamos, que a un año de las elecciones, para plantear un debate que sé en que no voy a tomar, porque no corresponde a mí a tomar medidas. Si realmente se creen de verdad, que ayer lo he dicho al presidente del Gobierno, si realmente se cree, y al Partido Popular, en lo que están haciendo de verdad, lo creen de verdad el decreto de Canarias, haga usted una proposición de ley y presente en el Congreso de los Diputados, como hizo el Partido Socialista con Coalición Canaria, con la modificación de la ley de extranjería, que presentó una proposición de ley en el Parlamento. Bueno, fue rechazada porque el PP no la aprobó, no la apoyó, y se fue a la fórmula del Real Decreto Ley. ¿Por qué no lo hace? Si es más fácil, si lo tienen hecho, van al Congreso, registran ese decreto ley en una proposición de ley y el Congreso lo debate. A ver si el PP lo firma, porque es que lo obligan a hacer. Hombre, si yo no lo que hacen sí veo, eso, es que lo que están es montar un teatro. No, lo que sí veo, Sebastián, y lo comentamos la última vez que tuvimos una conversación telefónica también en estos micrófonos, que si el Partido Popular da el visto bueno y el Partido Socialista da el visto bueno, y como dice usted, se sale eso de la polarización que tiene nuestro país, tenemos una oportunidad única de aprobar muchas cosas buenas para el archipiélago. Sin duda, sí, pero le he puesto un ejemplo. Recuerda incluso, ¿se acuerda usted, no, del voto 176 de Pedro Quevedo, que conseguimos ahí el 75% de descuento de... Ojalá que la política española volviera a ese sentido común. Y entonces a lo mejor es sentarse y decir, oye, ¿qué es lo que le interesa a Canarias más en estos momentos? El Partido Socialista en el Congreso fue uno de los que voté, y no le puede usted imaginar lo que me costó votar, pero por interés de país,
Había que formar un gobierno y lo lógico era que en ese momento político y económico que vivíamos hubiera un gobierno en España en defensa de la democracia, porque el sistema fuera útil, ¿no? Y nos abstuvimos en la votación del Partido Popular para que Rajoy fuera presidente. ¿Usted se imagina al Partido Popular absteniéndose de una votación en el Congreso para Pedro Sánchez o cualquier candidato del Partido Socialista? Imposible. Pero lo que usted dice es razonable. Por eso le pongo el ejemplo de la política migratoria. Aquí en Canarias pactamos una cosa. Y cuando lo pactamos en Canarias le pregunté más de una vez al PP si lo que estábamos aprobando aquí lo iban a apoyar en el Madrid. Que quería esa garantía, porque sabíamos lo que estaba pasando. Bueno, ¿qué pasó? Que al final votaron en contra. Y se tuvo que sacar por el Real Decreto y se tuvo que sacar con otros apoyos políticos. En este caso con Junts, que finalmente aprobó ese Real Decreto. Pero el PP lo que hizo fue, bueno, utilizar este asunto desde el punto de vista electoral. Y aquí, si estamos en la misma vía, lo que le planteamos, ¿por qué no plantea una proposición de ley en el Congreso de los Diputados y lo llevan al Congreso para que lo vote el Congreso? El Partido Socialista lo estudiará, lo votará y se verá en el Congreso. ¿Por qué no lo hacen? Claro. Antes de irnos, una pregunta importante. Están pidiendo los empresarios rebajas fiscales para asumir lo que pueda venir con esto de la guerra de Irán. ¿Ustedes lo ven eso? Nosotros lo que estamos es trabajando, lógicamente, y lo está haciendo el Gobierno de España, y aquí vamos a plantear medidas, que hay que tomar medidas, como se han tomado con todas las crisis anteriores, para, lógicamente, apoyar a los sectores económicos más a los que le pueda afectar y ese escudo social que siempre hemos defendido. Y, lógicamente, lo vamos a volver a hacer. Y sería bueno que el Gobierno de Canarias, además de pedirlo, lo hiciera, porque tiene capacidad para hacerlo. Pero medidas como, por ejemplo, Sebastián, ¿qué medidas aprobarían ustedes? Si hay apoyos, dificultades en determinados sectores económicos, hablamos del transporte, que va a influir fundamentalmente en el precio de la energía, en el petróleo, que va a influir en el transporte y finalmente en Canarias en la cesta de la compra, pues habrá que tomar medidas en esa dirección, ¿no? El Gobierno de España lo ha hecho en todas las crisis que han habido y eso ha sido una de las salidas que ha tenido nuestro país, que ha salido mejor que otro, precisamente porque en las crisis que han habido ha habido un escudo social que ha protegido a la población española. O sea, que los empresarios nos digan determinar que hay que hacer esto, claro, pero nosotros lo hacemos desde el punto de vista de apoyar a sectores económicos, pero fundamentalmente con la visión de un escudo social de apoyar a la población. Pero compensación en el precio del combustible, por ejemplo. Bueno, habrá que ver qué es lo que está haciendo, lo que está estudiando el gobierno, ¿no? Pero insisto, nosotros sí estamos, porque además el Gobierno de España ya ha ido anunciando. Lo que decimos es que además el Gobierno de Canarias lo haga y que tome medidas para que, porque tiene capacidad de hacerlo, ¿no? A través del IRPF, la parte canaria y otras medidas más para que efectivamente las consecuencias de esa guerra sean las menos posibles, que desgraciadamente las habrá, ¿no? Una cosita que se me quedó pendiente de antes, que usted lo nombraba, la regla de gasto. Ayer María Jesús Montero decía que se niega a flexibilizar la regla de gasto. ¿Usted lo ve? ¿O cree que se debería flexibilizar para Canarias, que es una comunidad de las menos endeudadas o la menos endeudada de nuestro país? Hombre, cuando hablamos de la regla de gasto lo hablamos porque el problema es se pueden reducirlo porque cuando hablamos de que se pueden reducir los gastos, sí, pero eso tiene que ver con los ingresos. Porque está claro, si al final yo estoy pidiendo gastar más posibilidades, pero estoy tomando medidas para que los ingresos sean menos, como ha hecho el Gobierno de Canarias, lo que eso no es posible hacerlo. Yo no puedo bajar los ingresos aquí y además bajárselo a un sector de la población muy concreta, hablamos de 6.000 personas, y luego estoy pidiendo a otros a que me lo paguen, que es lo que está haciendo el señor Clavijo, ¿no? Y todo esto en ese teatro político del decreto canario, ¿no? Porque si estuviera pensando realmente en defender los intereses de Canarias, eso es lo que estuviera en la mesa, ya hubiera cogido ese decreto de ley, lo hubiera llevado al Congreso, lo hubiera presentado como proyecto, con una proposición de ley, firmado por el Partido Popular y Coalición Canaria. Pero no ve entonces lo de flexibilizar la regla de gasto, ¿o sí lo ve? No, yo lo que veo es que no podemos estar utilizando esto según nos convenga. Para bajar los impuestos a los ricos en Canarias no hubo problema de regla de gasto. Para bajárselo a bajar al IGI y que afecta al conjunto de la población, hay problemas de regla de gasto. No podemos utilizar ese asunto cuando nos interesa políticamente, que es lo que ha hecho el Gobierno de España. Quien mejor conoce este asunto, porque además lo defendió en el Congreso de los Diputados como si fuera una cosa suya propia, y ahora lo era de su partido, de la propia consejera de Hacienda, que fue la portavoz del Partido Popular, en defender precisamente lo que estamos viendo ahora. Creo que la regla de gasto ha sido útil en nuestro país, como lo ha sido en el conjunto de la Unión Europea, y nos ha permitido, entre otras cosas, a España, estamos como los que estamos en estos momentos, ¿no? Situación económica de crecimiento económico, de mayor recursos públicos de la administración, pero lógicamente, pero como todo, si hay determinados aspectos de esa regla de gasto en lo que tenga capacidad de forma el gobierno para poder ajustarlo,
siempre será bienvenido. Lo que no se va a poder hacer es que lo que están planteando es que se aparezca la regla de gasto de una forma como se está planteando en estos momentos, ¿no? Pero justo para poder hacerlo, yo creo que siempre habrá espacio para poder llegar a ese debate. Pero hagámoslo con coherencia y con responsabilidad. Lo que no podemos hacer es con el discurso de aquí bajo impuestos y luego se lo pido a otros a que me paguen esos dineros. Sebastián Franquis, portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, gracias por atender a la radio y la televisión Nada, pública. Un placer, como siempre. Buenos días a todos. Muchas gracias, Sebastián. 7:44 de la mañana. Estés donde estés, La radio va contigo. accede a tu buscador. La Radio Canaria en directo. La Radio Canaria en directo. Conecta con Canarias. Las torres de telecomunicaciones hacen posible que hables con quien más quieres, trabajes desde cualquier rincón y disfrutes de Internet sin límites. Tecnología que une, progreso que se siente. Sácale el máximo partido al puente aéreo de Iberia Express entre Canarias y Madrid, con todos los horarios y la excelencia en el servicio de Iberia Express, aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo. Los mejores precios para volar a Madrid en iberiaexpress.com. Este viernes, desde las 8 de la noche, Todo Goles Radio. Fútbol, Primera Federación, Grupo 1. Desde el Estadio de Balaídos, jornada 28. Real Club Celta Fortuna, Club Deportivo Tenerife. Todo con Joaquín González. Celta de Tenerife en Todo Goles Radio con Juanjo Toledo. El deporte líder del fin de semana y también de los viernes. Síguenos en las redes sociales. Somos Todo Goles Radio en la Radio Canaria. Temporada 18. La Radio Canaria. Si pasa, te lo contamos. En Cristalam tenemos un objetivo: eliminar el calor de las viviendas y las empresas de Canarias con nuestras láminas solares para ventanas 3M. La solución definitiva contra el sol, sin obras, sin mantenimiento. Te esperamos en exclusiva en cristalam.com. Romeo y Julieta, la tragedia de Shakespeare más allá de la historia de amor según Gounod. Auditorio de Tenerife, 15, 17, 19 y 21 de marzo. Entradas desde 30 euros, 10 euros si eres menor de 30 años. Ópera de Tenerife. La Copa de la Reina se vive en la Radio Canaria. Este miércoles, desde las 7 de la tarde, Todo Goles Radio. Semifinales, partido de vuelta. Desde el Heliodoro Rodríguez López, Costa Adeje Tenerife, Atlético de Madrid. Todo con el patrocinio de Hospitén, Caja 7 y Vinter. La Liga F en Todo Goles Radio con Javi Fernández. La Radio Canaria. Si pasa, te lo contamos. Si vas a pasar el día en la playa, hay que hidratarse. Que entre el sol y el nada que te nada, es muy importante tirar siempre de tu botellita de agua. Pero tirar ahí la botellita de agua es de no importarte nada de nada. En la naturaleza tira solo de sentido común. Los envases de plástico de un solo uso, siempre al amarillo. Libera y Gobierno de Canarias. Islas iguales. Trece minutos faltan para llegar a las 8 de la mañana. Seguimos con más invitados en De la Noche al Día y ahora vamos a saludar al abogado y experto en Derecho y Estrategia y Comunicación Digital, Borja Azuara. Señora Azuara, muy buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos una jornada más para hablar de algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con la situación en las redes sociales. Y es que ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de Odio con H, de una herramienta para rastrear la huella de los discursos de odio y polarización en las redes sociales. ¿Cómo valora esta medida, señora Suara? Pues la valoro como un anuncio, porque luego los propios funcionarios del Ministerio de Inclusión, cuando los periodistas le han pedido